En el verano de 2008, un grupo de exploradores adolescentes, incluyéndome a mí, se aventuró en un campamento emocionante en las profundidades de las montañas de Colorado. Después de una caminata larga y agotadora, llegamos a una cueva misteriosa en algún lugar aislado de las montañas rocosas. La entrada de la cueva estaba cubierta de enredaderas y la luz del sol apenas penetraba en su interior, lo que le daba un aura de misterio y suspenso. Llenos de curiosidad y adrenalina juvenil, decidimos adentrarnos en la cueva, armados con linternas y una sensación de intriga que nos impulsaba a explorar más a fondo. A medida que nos internábamos en la oscuridad, el aire se volvía más frío y el sonido de nuestras pisadas resonaba en las paredes de roca. El eco de nuestras voces se desvanecía en la vastedad de la cueva, creando una sensación de aislamiento y fascinación al mismo tiempo. Siguiendo el estrecho pasadizo, nos encontramos en una cámara más amplia, con formaciones rocosas extrañas y retorcidas, que se asemejaban a figuras fantasmagóricas en la tenue luz de nuestras linternas. La humedad del lugar se aferraba a nuestras ropas, y el silencio de la cueva solo se veía interrumpido por el sonido ocasional de gotas de agua que caían de lo alto. Mientras explorábamos la cueva, nos encontramos con un pasaje estrecho que se ramificaba en varias direcciones. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños, cada uno con la intención de explorar una de las ramificaciones de la cueva. Mi amigo y yo nos adentramos en un pasadizo estrecho y oscuro que parecía descender más profundamente en las entrañas de la tierra. A medida que avanzábamos, la oscuridad se intensificaba y el sonido de nuestras respiraciones se convertía en un eco constante que llenaba el aire. Nos detuvimos en una pequeña cámara, apenas lo suficientemente grande como para que quepamos los dos. Con una sensación de intriga y un toque de nerviosismo, decidimos hacer un juego para agregar un poco de emoción a nuestra exploración. Me recordé las viejas historias que había escuchado sobre espíritus y misterios ocultos en las profundidades de las cuevas, y le propuse a mi amigo que intentáramos llamar a los espíritus para ver si había algo de verdad en esas leyendas. En un susurro tembloroso, mencionamos las palabras Bloody Mary 3 veces en la oscuridad silenciosa de la cueva. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras esperábamos en silencio, medio esperando algún tipo de respuesta sobrenatural. Sin embargo, solo el silencio sepulcral nos rodeaba, y la sensación de que estábamos solos en la inmensidad de la cueva se volvió abrumadora. Luego continuamos avanzando por la cueva por unos minutos más. Decidimos regresar por el mismo camino que habíamos recorrido, sintiendo un alivio momentáneo al abandonar la pequeña cámara y dirigirnos de regreso al pasaje principal. Sin embargo, cuando volvimos a la cámara en la que habíamos hecho el juego, algo nos dejó sin aliento. 3 pequeñas llamas parpadeaban en la penumbra, proyectando sombras inquietantes en las paredes rocosas que nos rodeaban. Un escalofrío de miedo y asombro nos recorrió mientras observábamos las llamas bailar en la oscuridad, como si fueran una respuesta a nuestro juego osado. Nos miramos el uno al otro, los ojos llenos de miedo y confusión. La idea de cómo esas llamas habían aparecido allí, en la misma cámara donde habíamos evocado las palabras prohibidas, se aferró a nuestras mentes como una presencia inquietante. Sin decir una palabra, nos apresuramos a salir de la cueva y a buscar al resto de nuestro grupo, con la sensación de que algo inexplicable y sobrenatural había ocurrido en lo más profundo de esa cueva perdida en las montañas. Aunque tratamos de contar nuestra extraña experiencia a los demás, pocos creyeron en nuestra historia, dejándonos con una sensación de inquietud persistente que nos siguió mucho después de haber abandonado la cueva y regresado a la luz del día. Era una noche oscura y tormentosa, en la que el viento aullaba con ferocidad entre los edificios abandonados del pequeño pueblo. Mi amiga Miranda y yo éramos exploradores urbanos, siempre en busca de emociones fuertes y misterios por descubrir. Nos encontrábamos en las orillas del pueblo, frente a una cueva que emanaba una aura inquietante. La luna apenas se asomaba tímidamente entre las nubes, proyectando una luz tenue sobre el paisaje.
La emoción y el nerviosismo se entremezclaban en nuestros corazones mientras nos adentrábamos en la oscuridad de la cueva. El crujir de nuestras botas resonaba en las paredes de piedra, creando una sinfonía siniestra en la penumbra. Un olor fétido nos golpeó de repente, envolviéndonos como una niebla putrefacta. Miranda se detuvo y me miró con una expresión de preocupación. Nos miramos sin decir nada, pero ambos sabíamos que había algo terrible oculto en las profundidades de la cueva. Moviéndonos con precaución, iluminamos el camino con nuestras linternas, descubriendo una mochila desgastada y una sábana hecha jirones en el suelo. Parecían abandonadas, como si alguien las hubiera dejado atrás en medio de una huida desesperada. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el miedo se apoderaba de mis pensamientos. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Por qué alguien abandonaría así sus pertenencias? De repente, divisé una figura a lo lejos. Un hombre de aspecto desaliñado y con una mirada penetrante nos observaba en silencio. Me estremecí al verlo y sentí un nudo en el estómago. Miranda y yo nos acercamos lentamente, intentando hablar con él, pero sus ojos permanecían fijos y no emitía ni un solo sonido. Un silencio perturbador se extendió entre nosotros, como si el propio aire estuviera cargado de un mal presagio. Cuando comenzamos a retroceder, el hombre soltó un grito gutural que resonó en las profundidades de la cueva. El sonido retumbó en mis oídos y mi corazón se detuvo por un instante. Sin pensarlo dos veces, Miranda y yo corrimos frenéticamente hacia la salida, tropezando en la oscuridad y luchando por mantener el equilibrio mientras el hombre nos seguía de cerca. Finalmente, emergimos al exterior, con el aire fresco de la noche acariciando nuestros rostros. Nos detuvimos, jadeando y mirando hacia la cueva con temor, esperando ver si el hombre nos seguía. Sin embargo, no había rastro de él. Solo el silencio y la oscuridad reinaban en la entrada de la cueva. Miranda y yo nos abrazamos, temblando y tratando de calmarnos el uno al otro. Aunque habíamos escapado ilesos físicamente, ambos sabíamos que algo oscuro y siniestro nos había acechado en esa cueva. Prometimos no volver nunca más y mantener en secreto lo que habíamos presenciado esa noche, pero el recuerdo de la mirada perturbadora del hombre y su grito enloquecido seguiría atormentándonos durante mucho tiempo. No estoy segura de por dónde empezar con esta historia, pero aquí va nada. Soy una chica de 21 años que vive en una parte de Inglaterra conocida como el País Negro. Se le llama así por su gran historia en la minería, aunque todas esas minas llevan cerradas mucho tiempo. A menudo paseo a mi perro, un chihuahua, por los campos y bosques cerca de mi casa. Los eventos de los que estoy escribiendo sucedieron el mes pasado, pero aún puedo recordarlos como si hubieran ocurrido claramente. Era alrededor del mediodía, y llegó el momento de sacar a pasear a mi perro. Mientras caminábamos por un pequeño bosque detrás de mi casa, lleno de basura y pertenencias dispersas, mi perro se aventuró entre los arbustos y los árboles. Como es tan pequeña, no hay problema para ella, pero yo normalmente tengo que buscar otro camino. Mientras caminábamos por un arroyo, me di cuenta de que no la había visto en un rato, así que busqué en cada pequeño lugar donde podría estar. Después de unos 10 minutos, comencé a entrar en pánico de verdad al no poder encontrarla, así que terminé corriendo a través del arroyo, en lugar de ir dando rodeos por los bordes. Cuando la encontré, estaba de pie, tiesa, con todo su pelaje erizado, mirando intensamente hacia un hueco en la espesa vegetación. Al mirar hacia donde ella estaba mirando, vi un destello que parecían ser los ojos reflectantes de un perro. Emocionada de que tal vez hubiera encontrado la madriguera de un zorro, me acerqué un poco más para ver mejor. Al acercarme a la separación, en los densos arbustos para mirar dentro del agujero, encendí la linterna de mi teléfono. Al arrodillarme, me di cuenta rápidamente de que era mucho más grande de lo que me había dado cuenta al principio. La entrada resultó ser solo un agujero en el techo de un área cavernosa.
Fue entonces cuando mi perro empezó a gemir y a jalar de mis pantalones, algo que nunca había hecho antes. Al volverme para mirarla, escuché lo que sonaba como largas uñas golpeando un suelo laminado, un ruido muy rápido y constante. Cuando me volví a mirar hacia el hueco, me encontré cara a cara con el terror mismo, colgando del techo como un maldito murciélago. Parecía ser una persona, pero algo estaba mal. Era extremadamente delgado, pero su cuerpo y extremidades eran demasiado largos, y tenía un conjunto adicional de brazos saliendo de su mitad del torso, que usaba como manos en el techo. Sus rasgos eran equinos, con unos ojos que no tenían párpados, y eran como canicas blancas y giratorias que parecían ver directamente a través de mi alma. Mientras me miraba, parecía que inclinaba la cabeza como un perro cuando intenta entender algo. Estaba paralizada y llena de miedo, sin poder moverme. Afortunadamente, un mordisco agudo en mi pierna y mi perro volvió en sí. Apenas recuerdo la carrera de regreso, solo recuerdo agarrar a mi perro y correr por el arroyo, y escuchar lo que sonaba como una mezcla entre ruedas chirriantes y uñas sobre una pizarra. Pasé el resto de la noche temblando, abrazada a mi perro y viendo dibujos animados para intentar calmarlo. Tengo tantas preguntas. ¿Qué era esa cosa? ¿Tiene algo que ver con las minas que corren bajo el país negro? ¿Se adhiere a las cuevas? ¿Era esa una pequeña entrada por la que se aventuró? Si alguien ha tenido experiencias similares o conoce a alguien más que las haya tenido, me encantaría saber más. La década de los 70 fue una época de cambios y desafíos, y para mí, representó una travesía única en la vida. En aquellos días, me encontré vagando por playas, refugios y lugares extraños, incluyendo una sorprendente estadía en una cueva. Recuerdo que era una cueva acogedora, si es que se puede llamar así. No era inmensa, pero lo suficientemente espaciosa como para acomodar mis necesidades básicas. El área principal, que consideraba mi hogar, tenía un espacio similar al de un modesto estudio. En su parte trasera, se ramificaba en un par de túneles estrechos. No olía a humedad ni a murciélagos, lo cual me brindaba cierta tranquilidad. Aquel refugio natural me ofrecía un lugar para descansar y refugiarme de los embates de la intemperie, al menos hasta que encontrara algo mejor. Durante el día, solía emprender un breve peregrinaje hacia el muelle, donde me ganaba unos cuantos dólares interpretando melodías sencillas con mi vieja flauta para los turistas. Aquellas monedas me permitían adquirir algunos víveres o cubrir otras necesidades básicas. Al regresar a la cueva al caer la tarde, me dedicaba a recoger leña para avivar una pequeña hoguera en la entrada. Esa hoguera se convertía en mi fuente de calor, mi compañera en la oscuridad de la noche, mientras me sumía en la lectura de algún libro olvidado o simplemente contemplaba el crepitar de las llamas hasta que el cansancio me venciera. En una de esas noches de lluvia torrencial, desperté sobresaltado por el estruendo de los truenos. No era capaz de vislumbrar más allá de la boca de la cueva, oculta por el diluvio que caía sin piedad. Agradecí en silencio el haber encontrado aquel refugio seguro, mientras avivaba el fuego y agradecía por no tener que acurrucarme bajo una precaria bolsa de plástico. Revisé mis provisiones y descubrí que aún disponía de un frasco de mantequilla de maní, algunas galletas y un libro que esperaba ser devorado. Era suficiente para sobrellevar la jornada. Mientras me sumergía en la trama de la novela, un movimiento fugaz atrajo mi atención. Pero el individuo permaneció en silencio. Extendió su mano hacia mí en un gesto que pretendía demostrar que no representaba una amenaza. Aunque extrañado por su presencia, lo invité a refugiarse en la cueva antes de que se empapara por completo. Sus pasos eran vacilantes, como si estuviera temeroso, y se inclinaba al caminar. Le sonreí y lo invité a sentarse cerca del fuego, preguntándole si tenía hambre. Aunque la mantequilla de maní sobre las galletas no era un banquete gourmet,
resultaba suficiente para calmar el hambre. Él esbozó una sonrisa y negó con la cabeza, rechazando mi oferta. Dos detalles me sorprendieron en ese instante. El desconocido parecía ser más antiguo que el tiempo mismo, desaliñado y, sin embargo, completamente seco. Esto era inusual, considerando que acababa de salir de una tormenta. La lluvia solía empaparlo todo, pero él permanecía inexplicablemente seco. Comencé a formularle preguntas, queriendo entender por qué estaba allí, si se había perdido, o algo por el estilo. En respuesta, él simplemente negaba con la cabeza. Luego, me pregunté si acaso era mudo, pero me abstuve de verbalizar la pregunta. Él anticipó mi inquietud y dijo, «No, joven, puedo hablar. Simplemente estoy reflexionando sobre ti. Supongo que no eres una amenaza, ¿verdad?» Sonreí ante su ocurrencia y respondí, «No, no soy una amenaza. Tampoco sabía que esta cueva era como una mina. La encontré así, de forma natural». Él dirigió su mirada hacia los estrechos túneles y comentó, «Cavé esos túneles en su mayoría con mis propias manos. Vaya, parece que he invitado a un loco a compartir mi hoguera». Luego añadió, «Sí, solo un anciano haciéndome una broma». Intrigado le pregunté, «¿Cómo sabías de los túneles? ¿Acaso has estado aquí antes?» Él respondió de manera enigmática, «No, joven, no estoy loco. Estuve aquí mucho antes que tú». Permanecí mirándolo con incredulidad. No había mencionado una sola palabra sobre lo que había dicho. En ese preciso instante, un trueno ensordecedor resonó en la cueva. Instintivamente, giré mi cabeza hacia la entrada para observar el destello del relámpago. Me sorprendí al saltar de susto por el estruendo, riéndome de mi propia reacción. Al volver mi mirada al lugar donde el anciano se había sentado, descubrí con estupor que había desaparecido. Aunque era de avanzada edad, no habría podido moverse tan rápidamente como para evadir mi mirada. Estaba seguro de que no me había pasado por delante sin que lo notara.